En el Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, en el Paseo Colón, había el Parque Gol, decía Tuñón, una especie de kermesse con ruedas, y ahí estaban los marineros, los bares, era un mundillo extraordinario. Tuñón tenía 17 años cuando escribió este poema y decía que había unas máquinas que uno ponía 20 centavos y entonces veía paisajes maravillosos y mujeres hermosas y niños felices. Y entonces de esa máquina, de esa experiencia, Raúl, a los 17 años, escribió: eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Juan Carlos el Tata Cedrón nació en Buenos Aires en 1939. Fundó su legendario cuarteto, que aún se mantiene activo, en 1964. En ese año también el Café Concergo Tang, que se constituyó en uno de los principales reductos tangueros de la década del 60. En 1974, debido a las amenazas de muerte recibidas por el grupo policial AAA, debió exiliarse radicándose en Francia. La mayor parte de la carrera de Cedrón se gestó durante su exilio, que duró 30 años, ya que volvió a la Argentina en el año 2004. Durante su extensa carrera musicalizó poemas de escritores como Raúl González Tuñón, eche 20 centavos en la ranura, que estamos escuchando, Julio Cortázar, Roberto Arlt, Juan Gelman, César Vallejo, Acho Mansi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, así como escrituras anónimas mayas y poemas inéditos de Homero Mansi, del que les recomiendo escuchar Palabras sin importancia, un hermoso tema. Con Juan Gelman realizó una cantata sobre la masacre de Trelew, que le valió ser vinculado con la protesta y obligó a su exilio. En 1972, después de los hechos de Trelew, Cedrón compuso Del Gallo Cantor, cantata, evocando el asesinato de 16 compañeros que habían logrado fugarse del penal de Rawson, pero también el deseo de lograr la igualdad y la justicia en vida, según sus propias palabras. Fue grabada en Francia por el Cuarteto Cedrón, entonces compuesto por Juan Cedrón, guitarra y voz, Miguel Praino, viola, César Strocio, bandoneón y Jorge Sarraute, contrabajo. El Tata Cedrón y Juan Gelman trabajaron juntos en películas y discos. Resistir fue una película documental de propaganda de Montoneros. El disco Madrugada, editado por primera vez en 1964 a través de La Rosa Blindada, y que fue el primer disco de música y poesía entre Gelman y Cedrón. Años más tarde vendrían Fábulas en el 75, Canciones de Amor de Occitania y otros casos, y realizaron 2 espectáculos juntos, Fábulas y La Bicicleta de la Muerte pasa por Mailay, esta dirigida por Laura Yusen. Con Cortázar ya se habían conocido en 1972 y se reencontraron en París durante el exilio. Juntos compusieron el tango Canción de Verano y grabaron el disco Trottoirs de Buenos Aires en 1980, con poemas de Cortázar, música de Edgardo Cantón, voz de Juan Cedrón y un grupo integrado por Juan José Mosalini, Roberto Caldarella y César Strocio. Un espectáculo que se grabó en vivo en Francia en 1988 y que fue una reconstrucción de los diferentes estilos de la orquesta de la Argentina hasta los años 50, como Gobi, Pugliese, Salgán y Troilo, entre otros, según definió el propio Cedrón. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no.
Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a ver por las mañanas con la gorra hasta las orejas, antes valijamos a las viejas del asilo de las hermanas, dilapidarán su dinero. La obra del Cuarteto Cedrón ha sido a lo largo de más de 5 décadas un homenaje a ciertas formas de hacer música y de conversar con música, tal como dijo Buenaventura Luna. Los conciertos de esta banda recorren las obras de poetas de todas las épocas, retoman los clásicos de su producción y proponen nuevas composiciones sobre poesías de autores contemporáneos. Se ha presentado en los más diversos y prestigiosos escenarios del mundo, como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Fenice de Venecia y Queen Elizabeth Hall de Londres. El Tata Cedrón ha recibido el Premio Cultura Nación, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el 2007, en homenaje a su trayectoria y excepcional aporte a la cultura. Fue declarado en el año 2009 ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 6 décadas de música, el Tata nunca frenó y sigue haciendo canciones y tocando con el cuarteto, que está formado actualmente por Miguel Praino en viola, Josefina García en cello, Daniel Frascoli en guitarrón y acordeón y Julio Covielo en bandoneón. En su artículo sobre el Tata Cedrón, Romina Grosso dice: la obra del grupo está al alcance de todos, integrando 2 partes de su discografía, una editada en Argentina entre el 64, el 74 y 2004 en adelante, y otra en Francia entre 74 y 2004. Para mí, dice el Tata, es muy importante tener este compendio de la obra del cuarteto, que es como un clásico de la música argentina. El concepto de clásico tiene que ver con algo que se hizo y que va recorriendo un tiempo, como si fuese un viento que va moviendo las hojas en caminos diferentes, que va rozando los árboles y las hojas a medida que pasan los caminos. Cuenta Sergio Arbolella que el Tata decidió traspasar las restricciones que dicta la pandemia y, respetando el protocolo, ofrece canciones desde el zaguán de su casa en el barrio porteño de Villa del Parque. Propone hacer algo porque nos gusta, apelando a la inventiva popular. Con el mismo pulso creativo que le impuso al tango y irrumpe en una obra de casi 60 años de presencia, el Tata Cedrón decide traspasar las restricciones que dicta la pandemia, respetando el protocolo. Ofrece canciones desde el zaguán de su casa y propone: de esta manera me la paso bien, dice el Tata. Yo me encuentro con la gente del barrio y es una manera de darle ideas a la gente que gobierna para que vea que es una posibilidad para que los músicos puedan tocar y cantar. Lo hice porque uno está encerrado y, a pesar de que soy veterano, venía tocando casi todos los sábados y ensayaba todas las semanas. Así que estuve mal y estaba buscando la manera de que como ciudadanos apartemos alguna idea, no esperar que vengan todos de arriba para superar el problema. Respetando los protocolos, se nos ocurrió hacer esto porque no daba más sin cantar. Abro la puerta de mi casa, me meto 1,5 metros para atrás y de a una persona a la que le damos turnos como si fuera el médico, le indicamos que se pare al lado del cordón y hago un tema o 2 y viene otra y armamos 3 o 4 pasajes durante 1 hora.
Se habla mucho de organizar, de protocolo y rentabilidad, todas cosas técnicas, pero hay que hablar del arte. Hay que partir del arte, como aquel que hace tomates debe partir del tomate y no del puesto para vender tomates, ejemplifica con mucha sabiduría. Así busca poder darle una vida un poco más amena, espiritual y artística a las personas, que no sea la cosa penosa de estar encerrado y los problemas económicos que esta peste, que es grave y frente a la que el gobierno está haciendo cosas extraordinarias. ¿Dónde va, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va, carrerito del 11, trotando ligero las calles del sur? Amigos, con este homenaje a una figura extraordinaria de la cultura nacional, como es el Tata Juan Cedrón, me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro y les recuerdo que sigamos cuidándonos. Hola a todos. Un nuevo sábado nos encuentra en nuestra sección de cultura, música popular, carnaval. Hoy vamos a conocer un poco de la raíz afro de nuestro carnaval porteño. Para eso vamos a compartir un material recopilado por Gonzalo Battipaglia, más conocido como Salo, un gran artista del carnaval que se ocupó muchísimo de poner en valor mucho material histórico para poder entender, comprender, profundizar en los motivos de la fiesta del carnaval. En estos videos que vamos a compartir, la vamos a conocer a la antropóloga Alicia Martín. Ella es una gran estudiosa de este tema y ya verán con qué facilidad nos va explicando apasionadamente las raíces de nuestro carnaval. Todo este material está en Latinoamérica es Carnaval, la página de Salo. Que lo disfruten. Mi nombre es Alicia Martín. Estudié antropología en la Universidad de Buenos Aires y me doctoré con una tesis sobre el Carnaval de Buenos Aires, donde asumo una perspectiva histórica para dar cuenta, sobre todo, de los últimos años. Como todo fenómeno popular, el Carnaval no tiene registros escritos, vive en la memoria de la gente, en algunas crónicas, muchas crónicas periodísticas, muchas crónicas policiales también, de manera que toda esa tarea de reconstrucción de una historia que no está escrita ni es oficial, involucra búsquedas que a veces son búsquedas que van dando saltos, ¿no? Por ejemplo, una etapa del Carnaval de Buenos Aires que está muy documentada porque se escribió mucho sobre eso, es el carnaval de fines del siglo XIX hasta 1910, 1920, ¿no? Ahí hay un lapso de unos 30 años donde se escribieron novelas y hay muchísima crónica periodística sobre ese periodo. Y allí lo que llama la atención es esa ciudad que va cambiando y de ser una aldea colonial, virreinal,
con los blancos, digamos, que eran los dueños de la ciudad, que eran peninsulares en general, europeos, y una muy importante, casi un 33% de población de origen africano, que había llegado al Río de la Plata en condiciones de esclavitud. Ya para 1880, bueno, la esclavitud ha sido abolida, ¿no? Aparece ya inscripta en la ley fundamental, en la Constitución, que declara abolida la esclavitud, pero los descendientes de africanos siguen en Buenos Aires y, por supuesto, se han asimilado a los requerimientos de la formación nacional, que es el gran proyecto de fines del siglo XIX, con la característica de que en el modelo de nación pensado por esos legisladores, la civilización y la barbarie estaban en situaciones de oposición, y en esta fórmula, sintetizada en el pensamiento de Sarmiento, la civilización venía de Europa y era blanca, racialmente blanca, y patriarcalmente masculina, y todo lo que no entraba en esos parámetros de civilización blanca y europea quedaban fuera de los límites del Estado-Nación. En este sentido, la población afroporteña sufrió este mandato de muchas maneras. Por un lado, pensemos que eran generaciones ya de descendientes de esclavizados que habían hecho todo un proceso social interesante en la ciudad. Muchos habían estudiado, tenían oficios, trabajos, y había una prensa escrita por afrodescendientes muy importante. Entre 1870 y 1900 se contabilizan en decenas los periódicos de la población afroporteña. Y por otro lado, esta población que ya se expresa en perfecto español y escribe y tiene sus propios intelectuales, está asimilando este mandato hegemónico de blanquearse, ¿no? O sea, podían aceptar los rasgos fenotípicos, pero era importante hablar en español, abandonar las costumbres, las danzas, los ritos, los bailes, sus creencias, etcétera, ¿no? Bien, entonces llegamos al siglo XIX en esta situación donde para poder ser argentino no podías ser ni indígena ni afrodescendiente, y se te podía perdonar el cabello crespo, la piel oscura, pero siempre y cuando vistieras y te manejaras con las costumbres europeas de moda, digamos, ¿no? Así que esto en el carnaval se vio reflejado de muy distintas maneras. El carnaval es un indicador extraordinario de los cambios sociales, ¿no? Y de los valores de época. Así que hay referencias a las sociedades de candombe que se bailaban en los dos lados del Río de la Plata, y salían, bueno, ellos para el 6 de enero hacían la famosa coronación de los Reyes Congo, que era una ceremonia muy importante, pero además para los carnavales salían, y también para las fiestas patrias, durante la larga gobernación de Juan Manuel de Rosas, todos los 25 de mayo se celebraban con candombe en la Plaza Mayor, en la actual Plaza de Mayo. Es decir, estas formas típicas de danza, de desplazamiento, de baile, de desfile, que el candombe es eso y es mucho más también, estaban incorporadas a la vida pública de la ciudad. Y cuando vemos las crónicas ya de los carnavales de 1900, ya no hay más sociedades de candomberas en los carnavales, ¿no? Para 1869, 1870 hacen la aparición unas sociedades que se llamaron, por ejemplo, la Sociedad de los Negros y la Sociedad Africana. ¿Cuál era la característica? Ninguno era negro, ninguno era descendiente de africanos, y como si esto fuera poco, estaban integradas por personajes de las clases altas en ese momento en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Sociedad de los Negros se registran algunos apellidos
que, como dice un historiador, hacían a la más rancia oligarquía terrateniente de los recientemente conquistados terrenos de La Pampa y la Patagonia. Entonces aparecen apellidos como Basavilbaso, Martínez de Hoz, los Cané, los Gutiérrez, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el sentido por el cual jóvenes de la clase alta de la ciudad imitarían las costumbres de esos africanos y sus descendientes? Yo creo que tiene un sentido muy carnavalesco, que es la parodia, ¿no? En el carnaval muchas veces el juego de máscaras y de disfraces lo que hace es exorcizar, digamos, poner afuera las cosas que uno más teme, ¿no? Entonces, bueno, todo ese gran conflicto que puede generarse alrededor del tema de género puede aparecer simbolizado en los varones que se disfrazan de chicas, en las chicas que se disfrazan de hombres. Es decir, el carnaval es una manera como de liberar todos los demonios interiores que no son individuales, ¿no? Tienen una carga psicológica, pero también son demonios sociales. Y de alguna manera todos estos jóvenes de la élite terrateniente, con estudios universitarios, que ocupaban puestos en el Estado Nacional y en los estados provinciales, se empiezan a disfrazar de negros como una manera de salir a la calle y competir por esos lugares de jerarquía. Y lo que queda claro es que no estaban dispuestos a aceptar que esos jóvenes, paralelos a ellos, digamos, cuyos padres o abuelos habían sido sus esclavos, se pudieran emparejar socialmente. Espero que hayan disfrutado muchísimo del material compartido, que tengan ganas de conocer cada día más y más cosas de la verdadera fiesta del pueblo, el carnaval. Acá Graciela Zavala se despide dejándoles un deseo de alegría para el pueblo. Solo esa cosa te pido. Hasta la próxima. Te regaló. Negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de culiceda, la negra que te mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se... Pereira, ¿a usted le interesa la ecología? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Podría definirla? ¿La qué? La ecología. Sí. La ecología es la ciencia que estudia los ecos de las montañas. Sin ir más lejos, oiga, ¿Cómo es acá eso? en Tandil Sí. había un eco que no se le entendía lo que repetía. Hubo que ponerle fonoaudióloga. ¿Cómo era eso? Bueno, usted se paraba en la montaña y gritaba... ¡Pereira! Y el eco decía... ¡Pereira! Que yo me refería más bien al ambiente, al clima, a los alimentos transgénicos. ¿Usted los conoce, Pereira? ¿Cómo no? Oiga, me acusan de alimentar la ave con maíz transgénico. Y me dicen, cuidado, Pereira, que las gallinas van a poner huevos hasta el gopor, que los pollos van a venir con 3 patas. ¿Y usted qué opina, Pereira? El 3 patas es bueno. Mucha gente prefiere el muslo. Good morning, soy ornitólogo. Good morning, soy Pereira. No, trabajo de ornitólogo. Acá tengo un hornito de barro. ¿Quiere verlo? ¿Y qué tipo de pájaro suele haber por aquí? Cigüeña, se comen todo lo que brilla.
pepitas de oro, por ejemplo. No, but aquí no hay pepitas de oro. No les digo que brillan por su ausencia. ¿Y el flamenco? El flamenco es un baile desconfiado. Por si acaso se aplauden ellos mismos. Ni público necesitan. ¿Y loros? ¡Que mirá, pedazo de gringo, chusma, conventicero! ¡Espía! Me están ofendiendo en el medio del campo. Es que son mediocampistas ofensivos. Oh, goodbye. Perverso. Por usted se deteriora nuestra imagen en el exterior. Mendieta, en cualquier momento voy a cometer un holocausto. ¿Qué lo parió? A ver, póngase de perfil, Pereira. La vincha, la rastra, el chiripá, las botas. Nadie puede definir bien el ser nacional y yo vengo a encontrarlo con usted. Qué hallazgo, ¿eh? Su imagen, su cara, ¿Cuál es su extracción, Pereira? Mi extracción, mira, acá. La muela del juicio, mi única extracción. Yo hablo de sus orígenes. En mi familia éramos tuitos ilustres. No le digo. Tuitos ilustres desconocidos. Y le digo más, Pereira, no debe haber en el mundo un gaucho como usted, ni en los países más adelantados. No es para tanto. ¿Sabe qué pasa? Hay países adelantados que atrasan. Lo que pasa es que su humildad es un ejemplo, Pereira. Créame, marchamos hacia un país pastoril. Nada de industrias y esas cosas. Vacas, trigo y punto, amigo. Pronto, todos seremos como usted. ¿Y yo que pensaba que los gauchos éramos cosa del pasado? Resulta que para algunos somos cosa del futuro. ¿Sabe qué pasa, Mendieta? Futuro eran los de antes. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.